Javier Madanes, ¿cómo estás? Bienvenido a la fábrica, un placer enorme que estés acá, lo valoramos mucho, te consideramos, sos una de las personas más influyentes de Argentina, dueño de Aluar, presidente de FATE, 6.000 trabajadores, nos dijiste recién, fuera de cámara, increíble. Realmente lo agradecemos mucho, gracias por venir. Muy picante. Soy yo el agradecido. Realmente ver gente joven que quiere cambiar un poco nuestra historia es muy bueno. Somos colegas tuyos, yo tengo una pyme maderera en Morón, Pedro se dedica a la pintura, a Tommy lo conocés, textil, así que charla de amigos y descontracturada también. Así que, bueno, ¿podrías contarnos de los inicios de Aluar? ¿Cómo empezó? ¿Con quién? ¿Con tu abuelo? ¿Con tu padre? Sí, tiene un denominador común con muchas familias que hoy todavía han quedado en la actividad productiva, ¿no? Mi abuelo vino a comienzos del siglo XX de Polonia. Inicialmente era un vendedor ambulante y después de mucho recorrer logró instalar un comercio en el 11, en la avenida Corrientes, y se dedicó a la comercialización de, en ese momento se llamaban capotines, lo que hoy sería un impermeable, pero no de tela, sino de hule en esos años. En un momento dado, debido a lo que ocurría en el periodo de entreguerras y sobre todo en el inicio de la Segunda Guerra, el hule pasó a ser un material estratégico que solamente se podía conseguir con un permiso especial de Naciones Unidas y aún así era bastante difícil de encontrarlo. Con lo cual, bueno, se hizo toda una logística que en ese momento básicamente pasaba por tratar de que en algún lugar de la costa se dejara hule. ¿Por qué era estratégico? Porque el neumático y otro tipo de productos que se usaban como material de guerra eran estratégicos. En definitiva, bueno, consiguieron poder traer hule y empezaron a hacer un proceso industrial para fabricar la tela de hule para los, en ese momento los capotines, y rápidamente empezaron a buscar alguna diversificación en función de las materias primas que tenían que procesar. Lo que más se ajustaba, lo que era más afín, era el neumático. No tenían mucha idea de que era un neumático tampoco. De hecho, en esos años... Año 1930, y estamos ponele. hablando, no, ya del 40, 42. ¿Edad de tu abuelo, más o menos? Y mi abuelo falleció con 63 años en el año 1950. Ah, mira. Falleció joven. Ya a esa altura ya había 5 hijos que eran profesionales, porque la gran inquietud era tener hijos profesionales en distintas áreas. 2 de los 5 eran ingenieros. Y bueno, motivados por el tema de buscar alguna oportunidad, como alguna otra gente que también estaba en un proceso similar, empezaron a tratar de fabricar neumáticos. Había 76 talleres de neumáticos en la Argentina en esos años, que obviamente hacían un producto muy, muy primario y de muy mala calidad. El gran cambio se produce al finalizar la Segunda Guerra, como también en otros sectores de la actividad industrial, por una simple razón, porque Estados Unidos se vio obligado a modernizar todo el aparato productivo y se brindan muchas facilidades en Estados Unidos para el cambio, o mejor dicho, el upgrade de plantas industriales, y se empieza a presentar la posibilidad de conseguir equipamiento para ya hacer un proceso industrial un poco más respetable en Argentina. Bueno, aprovechan esa situación, negocian con algunas empresas en Estados Unidos y de hecho uno de los hermanos... ¿Qué dimensiones tenía la empresa en ese momento? Era muy pequeño. ¿Cuántas personas más o menos? Hablemos de que metros cuadrados eran menos de 3.000 metros cuadrados y en total habría unas 60, 70 personas. Era algo pequeño y con productos, digamos, todavía bastante primarios. ¿Tu viejo y tus tíos ya metidos en la empresa? Mi padre y un tío mío, en realidad mi padre y 2 tíos míos estaban también metidos en la empresa, sí. Bueno, con eso, que era un
una planta que estaba en la localidad de Saavedra. Se transita hasta los 60, donde aparece una gran oportunidad con alguien que para mí ha sido, digamos, el gran estadista argentino del siglo XX, que fue Arturo Frondizi, que personalmente se preocupa por desarrollar ciertos sectores y entiende claramente que hay que modernizar el aparato productivo. Dentro del programa de instalación de las plantas automotrices, uno de los rubros que caía de maduro, tenían que modernizarse, era el sector neumáticos. Y ahí es donde mi padre y su hermano piensan ya en una instalación mucho más moderna, que de hecho es la actual planta de San Fernando, con también incorporación de equipamiento nuevo, y fabrican lo que en ese momento fue el primer neumático radial que se fabricó en Argentina. Hasta ese momento eran todos neumáticos convencionales. Fue una evolución tecnológica muy importante, que fue promovida justamente por las terminales automotrices, fundamentalmente por Fiat y Peugeot en esos años. Bueno, de ahí hay un lapso de unos 10 años, o algo menos, donde aprovechando un periodo de promociones industriales, FATE se presenta un concurso internacional que se hizo para la instalación de una planta de aluminio. Digamos, en ese momento hasta parecía que estábamos fuera de escala en cuanto a lo que era la empresa respecto a este proyecto. El proyecto involucraba un esfuerzo muy grande, había que construir una represa hidroeléctrica en la cordillera, había que traer esa energía a 560 kilómetros hasta la costa atlántica, había que construir un puerto de aguas profundas en la costa atlántica y había que montar una planta de aluminio. Un poquito más te pedían mover una montaña, claro. Bueno, se hizo. Curiosamente se hizo con muchos problemas, pero se hizo. Y a la par... Perdón, ¿en qué periodo se hace una bestialidad así? ¿Cuánto tarda entre que arranca y termina el proceso? Tardó unos 6-7 años todo el proceso, desde empezar con la construcción de la planta, la represa. ¿El Estado qué injerencia tuvo ahí? El Estado brindó un programa de promoción que había un diferimiento impositivo a partir de la integración de un aporte de capital propio de quien fuese seleccionado como ganador del concurso. El Estado construía la represa, el Estado hacía el tendido de las líneas eléctricas, que son 2 líneas de alta tensión, y el Estado construía un puerto de aguas profundas. Y la empresa construía la planta. Pero venimos de una estructura de 60 personas todavía ahí en FATE. No. Ya la nueva planta de San Fernando era una planta que estaba más cerca de las 700, 800 personas. Okay. Sí, ya se había crecido significativamente. Pero a la par, y esto creo que es un punto que, digamos, los jóvenes de hoy no pueden recordar porque no fue de su momento, un interesantísimo proyecto de desarrollo que llegó a ocupar en esos años 1.400 personas, que fue el desarrollo de la actividad electrónica, donde se fabricaban en Argentina tanto calculadoras como microprocesadores, como procesadores. Fue un, digamos, proyecto que fue previo a la Ley de Promoción de Tierra del Fuego. ¿Y por qué digo previo? Porque lamentablemente todo lo que se logró desarrollar durante un cierto periodo de tiempo, en una estrechísima colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas, y donde se era muy exitoso, porque Argentina en ese sector estaba por delante de Brasil e inclusive de México. Lamentablemente después el criterio de ese sector cambió y se movió a algo muy distinto, que eran estas armadurías, ¿no? Que sin, digamos, poner una nota de crítica muy aguda, lamentablemente lo que hicieron que fue que todo el desarrollo propio que se había hecho se fue perdiendo. Pero bueno, ese es el pasado. O sea, básicamente, vos decías, ya había algo desarrollado con temas electrónicos y profundos y como que se cambió por otro régimen. No se podía competir contra el modelo de Tierra del Fuego. O sea, básicamente Tierra del Fuego
en electrónica barrió con la electrónica del continente. Exactamente, sí. Lamentablemente, sí. No fue tan así en Brasil, donde se hizo una promoción algo diferente, y si bien Manaus tuvo condiciones muy favorables, fue muy distinto a lo que se hizo localmente en Argentina. Brasil desarrolló su industria electrónica exitosamente, nosotros lamentablemente terminamos siendo una armadurilla. Javier, cuando se termina esa inversión bestial, entonces, la represa, que duró 6 años, dijiste, más o menos todo. De 6 y 8 años. Ahí ya Aloar estaba operando con una capacidad de 140.000 toneladas, que es aproximadamente un tercio de la capacidad que hoy Aloar tiene, que son en el orden de las 460.000 toneladas. ¿Qué injerencia tenía tu...? Perdón. Te quiero hacer una pregunta, ¿viste? Cuando pones una fábrica hay como un ramp-up, se dice un aprendizaje. Eso era todo nuevo, o sea, era todo absolutamente nuevo. Era todo nuevo. ¿Cuánto tardaron en arrancar, en aprender? ¿Cuántos errores cometieron? ¿Qué tan difícil fue? ¿Te acordás? Sí. Lo que se hizo fue un proceso de transferencia tecnológica de una firma que se llamaba Italimpianti en Italia, que tenía una tecnología que era la única que en ese momento se podía abordar por la capacidad de negociación que se tenía. Las tecnologías tal vez un poco más avanzadas no eran abordables. Lo que hizo que después el esfuerzo de achicamiento de la brecha tecnológica fuera muy grande. Para poder llegar a una planta state of the art en Argentina, a partir de ahí hubo que, como dije, por un lado crecer 3 veces y por otro lado mejorar el proceso tecnológico significativamente con un equipo de investigación y desarrollo que está a la mejor altura mundial. O sea, hoy tenés 420.000 toneladas. 460.000 toneladas. Cuadruplicaron. ¿Qué rol tenía tu padre en ese momento? Mi padre fue presidente de la compañía hasta fines de los 60. Luego la compañía la dirigió hasta fines de los 80 un tío mío, un breve interinato de un primo mío. Y en el año 92, todo el grupo de empresas nuestro entró en una crisis muy fuerte. Recordemos ¿qué año, el momento que fue, en el año 92. 92. Y bueno, en ese momento me tocó a mí tomar una decisión que era... ¿Qué edad tenías vos? Y bueno, yo en ese momento tenía 40 años. Ok. Yo no me dedicaba a la actividad industrial, y ahí hice un cambio. ¿Vos no estabas laburando en la empresa? No, yo era accionista de la empresa, pero yo me dedicaba a la actividad financiera hasta ese momento. Mira. Y ahí tuve que hacer un switch y decir, o dejo que esto se caiga por su propio peso o me involucro a fondo. ¿Y por qué no te habías involucrado antes? Ponele a los 18 años. ¿Qué pasó? Porque había conflictos familiares que eran difíciles de resolver y, uno a veces tiene la gana de ser productivo y no vivir en un mundo de conflictos. Pero tu papá traía problemas acá, ¿te acordás de esas conversaciones? Mi padre falleció también a los 63 años, cuando yo tenía 22 años. O sea, hay una brecha de 18 años donde me dediqué a hacer mi vida de una manera algo alejada a los intereses familiares, o por lo menos al origen de los intereses familiares. Pero todo vuelve en la vida. ¿Y cómo fue ese traspaso de estar en el sector financiero al industrial? ¿Cuáles fueron los primeros aprendizajes? ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que encontraste? A mí la parte industrial siempre me interesó. Lo que pasa es que son 2 sombreros que son difíciles de llevar al mismo tiempo. Hay una suma de cosas. El estado civil de uno, yo era soltero, no tenía hijos, vivía, con algunos criterios distintos a los que después me tuve que comprometer, así que la actividad industrial requiere un compromiso muy fuerte. Uno no es más o menos industrial. Y yo consideré en ese momento que no se podía en paralelo uno comprometer con ambas actividades. Las cosas hay que hacerlas bien. ¿Por qué hay un mayor compromiso para vos? Porque el día a día es totalmente distinto. Y la visión tiene que ser de muchísimo más largo plazo. Por la inversión, por las máquinas. Estaría bueno, ¿cómo es el día a día para vos en tu experiencia financiera y el día a día en tu experiencia industrial? El día a día, la parte financiera cierra el balance todos los días. Todos los días uno hace una evaluación de cómo funcionó el negocio. Y uno está hasta abierto
al otro día retirarse es como la noche en un casino. Claro. Uno puede retirar las fichas y se puede ir. Yo no vi en el sector industrial que exista algo parecido. Por el costo hundido. Por el costo Porque hundido. no se puede, ¿Qué hacemos porque hay con la otra máquina? responsabilidad social. Hay más apego a la comunidad también en la que estás, con Bueno, con toda la gente. hay gente, hay fierros. En el Claro. sector financiero Totalmente. no hay nada de todo eso. Es otro mundo. No lo critico, cuidado. Uno aprende mucho. Pero es difícil convivir con ambas cosas. No, es una cosa o la otra. Yo quiero entrar en tu cabeza en esa etapa, ¿no? Ujú. Yo también estoy en un proceso, hace 1 año y medio me toca ser CEO de una empresa que amo, que es ¿Cuál? la que TN Plates, que es la que armó mi abuelo, continuó mi padre con sus hermanos. Y yo toda la vida decía en el capítulo anterior que cuando era chiquito, mientras mi papá se afeitaba, iba y le preguntaba si algún día iba a poder ser como él. Vos tuviste a tu padre que falleció cuando eras joven, estabas afuera, de repente tenías una empresa bestial, porque era un capital impresionante, y vos volviste. ¿Cómo era tu cabeza en ese momento? O sea, entraste y ¿qué pensabas? Entraste y ¿qué decisiones tomaste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué presión tenías? El hilo conductor de esto es reivindicar de alguna manera el vínculo con el padre de uno. Es una cosa muy importante. Y también, ¿por qué no? Hacer algo distinto a lo que uno viene haciendo, que lo satura. El sector financiero satura. Yo estuve 15 meses sentado en una mesa de dinero. Es una experiencia de vida muy interesante, pero también es muy desgastante. Y donde uno no termina de ver muy bien qué aporte uno se hace a sí mismo y al resto de la gente. Repito, creo que es una experiencia valiosa, no es para criticar y estoy muy agradecido a esos años. Esto es otra cosa. Esto es mucho más desafiante, esto hay que mirar mucho más en el tiempo. Y también, bueno, cuando uno ya va teniendo familia, también mira qué es lo que uno pretende, no digo dejar, porque creo que la imposición a los hijos es el peor error que uno puede cometer, pero proponer. Yo prefiero proponerles formar parte de la economía real. Pero en ese volver a empezar, ¿encontrabas a tu papá y a tu abuelo? Encuentro todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿En qué? En cada baldosa, o sea, lo ves porque son los que lo empezaron, te sentís contento de haber podido sobre esa base, haber podido construir algo más importante, respetar algunas pautas culturales del pasado. La Argentina ha cambiado mucho en estas décadas. La burguesía argentina o el sector privado argentino era un referente a nivel mundial. La desnacionalización de la economía argentina en las últimas 4 o 5 décadas ha sido monstruosa, lo cual para mí es un problema, porque yo respeto muchísimo la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional instalada en Argentina con alguien que tiene una trayectoria de larga data en Argentina y que ha vivido todos los procesos de cambio que tuvo la Argentina. No es ni mejor ni peor, es distinto. Pero yo me parece que si solamente fomentamos ese proceso de desnacionalización, bueno, es una responsabilidad que al menos yo no quiero asumir. ¿Te estás refiriendo un poco al RI? No, el RI es otra cosa. El RI es algo que hay que ser cuidadoso desde dónde se lo mira, porque promover las inversiones creo que es algo fundamental. Ahora bien, el tema es hacerlo con equidad. Y cuando entramos a discutir la equidad es donde es muy difícil el tratar de entender qué es lo que no desbalancea la oportunidad que se le da a los demás. Esa es una discusión que no sé si se está teniendo en este momento o se tiene conciencia de que se esté teniendo en este momento en el Parlamento. O sea, yo escucho críticas por el monto del RIGI, escucho críticas por el monto de los beneficios que el RIGI otorga. Ahora, yo no he escuchado demasiadas observaciones con respecto a la equidad. ¿Por qué todos no tenemos la misma oportunidad de invertir? Y a veces siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional, que no es de este gobierno, esto viene desde hace muchos años. Es como que muchas veces se identifica el capital nacional como algo abusivo,
codicioso, pero se lo desacredita en muchos casos sin entrar en profundidad en analizar todos los factores que hacen que la Argentina haya entrado en un camino de retroceso hace muchos años. Es un país no competitivo, eso lo sabemos todos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no es competitivo? Exacto, ¿por qué? Y bueno, no es competitivo porque hemos armado un monstruo, hemos armado un Frankenstein, no digo que voluntariamente, pero es difícil que se pueda ser competitivo en un país donde el sector no formal hoy está entre el 40 y el 50% de la economía. Es difícil ser competitivo en un país donde la ecuación fiscal tiene que ser cerrada o tratar de cerrar en función de esos parámetros. Es difícil ser competitivo en un país que tiene el dudoso honor de ser uno de los únicos países, mejor dicho, el único país que grava las exportaciones industriales. Es difícil eso, muy difícil. Solo para repasar, vos cuando hablabas recién de la informalidad, lo que estás queriendo decir es, si el 50% de tu economía es informal, vos tenés que sostenerte con ese 50%, por ende los pocos privados que pagamos muchos impuestos. Sí, exactamente. Creo que si hacemos la cuenta de si la economía estuviese absolutamente transparentada, me parece que la cuenta fiscal sería otra y el peso fiscal sería otro. Y yendo al caso, por ejemplo, del aluminio, ¿no? ¿Qué hace que el costo del aluminio en Argentina sea más costoso que afuera, teniendo en cuenta la importancia que tiene en la cadena de valor, ¿no? Bueno, siendo un bien intermedio? ¿Son estos puntos? ¿Hay otros puntos más? No, a ver, la primera pregunta que yo haría, y creo que es una reflexión interesante para ustedes, ¿cuál es el tipo de cambio en Argentina? O sea, nosotros creo que hemos hecho una adaptación del diccionario de la Real Academia muy particular. O sea, tenemos un mercado único y libre de cambio. Único. ¿Dónde es un mercado único? Libre. ¿Dónde es un mercado libre? Yo mis insumos los tengo que pagar a través de un tipo de cambio oficial. ¿Cuáles son tus insumos? Perdóname. La alúmina. La alúmina, que viene de Brasil y de Australia. Que viene de Brasil y de Australia, exactamente. Tengo fluoruros, por ejemplo. Brea, de España. Por ejemplo. Muchos bienes de capital. El proceso del aluminio es un proceso que necesita una reposición de activos fijos muy grande, porque la cuba tiene un periodo de vida de 80 meses, con lo cual nosotros permanentemente tenemos que reparar cubas, reconstruir cubas. Y Perdón, ¿qué es la cuba? La cuba es donde se hace el proceso electrolítico. El proceso de electrólisis. Sí. Bueno, cuando uno empieza a analizar cuáles son los factores de costo que Argentina tiene vinculados al tipo de cambio, es complicado de entenderlos, porque no tenemos un sistema muy transparente y, repito, no tiene que ver específicamente con esta gestión. Ya venimos desde hace muchos años con este tipo de problemas. Obviamente el tipo de cambio no es el único factor de distorsión. Los costos de logística argentina son exorbitantes. Yo le contaba a Tommy el otro día que a nosotros transportar una tonelada de aluminio desde el playón de la planta hasta el puerto, hasta el lugar donde embarca con destino a Japón, nos es más caro que el flete a Japón. Tremendo. Literal. Sí. Entonces, bueno, tenemos que sentarnos a analizar estos problemas. Y después muchas veces los queremos referenciar al precio de los productos más allá del costo que nosotros tenemos, con algún criterio internacional. Entonces empezamos a divagar con import parity, export parity. ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál es el import parity en Argentina? Depende de cada sector. Es muy difícil esto de analizar. Hemos distorsionado mucho la economía real. Y hasta que no nos sentemos a tratar de clarificarlo, todo esto va a ser muy complicado. ¿Somos un país caro? Sí, somos un país caro. Somos un país caro en los costos y somos un país caro en los precios. Ahora, no podemos decir simplemente que somos un país caro en los precios, porque si omitimos analizar que somos un país caro en los costos, no vamos a encontrar nunca la solución. ¿Y desde tu órbita, cuál es la solución? O sea, digo, es muy compleja, es muy difícil de hablar de esto, pero si vos tenés que jugar una bala, ¿a dónde la jugás? A mí no me parece mal ir a una transparencia de mercado.
Por ejemplo, nosotros venimos remando un modelo de tipo de cambio que yo no sé si no sería mejor en algún momento unificarlo y, bueno, bancarse el primer golpe, que va a ser muy fuerte, pero no seguir tapando agujeros como los estamos tapando. Es uno de los factores. Tenemos problemas en cada sector de la economía. Obviamente, nuestra productividad laboral es baja. Nuestro retraso en materia de infraestructura es terrible. La disposición de la empresa privada en cuanto a reponer sus activos fijos y tener equipamiento de última generación no es la mejor. Inclusive criticamos a algunos sectores que me consta son quienes tienen mayor inquietud al respecto, como el sector textil, que si uno lo analiza en su conjunto, tal vez sea el sector que más repone activos fijos y se moderniza. Sin embargo, a la primera de cambio lo criticamos en profundidad. Entonces me parece que tenemos que sincerarnos. Y sincerarnos es poner todas las variables arriba de la mesa. Ahí vos dijiste algo que me pareció interesante, que siempre la referencia del precio es con otro país. Uh-huh. ¿Qué ves que hacen esos países para llegar a esos precios? Tienen cuentas más claras, entiende cómo se estructuran los costos y no tienen tanto problema en eventualmente colocarse en un mercado de competencia perfecta con el exterior. Lo subsidian también. También lo subsidian. ¿Cuál es tu competencia? Digo, por ejemplo, vos recién mencionaste el textil. Uh-huh. Hoy yo, por ejemplo, en la exportación a América, Centroamérica, mi principal rival es India. Uh-huh. ¿Tu rival o tus rivales principales dónde están? Depende del sector, de cada sector donde nosotros operamos. Nosotros operamos distintas cosas. Aluminio, neumáticos, energía, ingeniería. Tenemos una empresa de ingeniería en el sur. Te lo tendría que analizar sector por sector. Yo creo que el más evidente es el sector de neumáticos, donde nosotros competimos con el mercado asiático, que tiene como criterio estar otorgando gigantescos reembolsos a la exportación de producto terminado y un sistema de aprovisionamiento de insumos manejado por el gobierno central chino a los productores locales que les permite operar con costos de insumos por debajo de los precios internacionales de los commodities. Bueno, esas dos cosas sumadas son fuertes. Y en ese caso, hablando un poco de internacional, hoy la producción de acero, la producción de aluminio tiene una gran importancia geopolítica. Y vemos que hay países que fomentan su producción y subsidian las exportaciones, otros países en que protegen mediante aranceles, ahora salió el caso de Chile con Huachipato, en Brasil lo mismo, y otros países que la protegen mediante medidas medioambientales, ¿no? En el caso de Alemania. ¿Cuál considerás que es la mejor postura para Argentina en ese sentido, tomando en cuenta, siendo pragmáticos en este mundo que estamos viviendo? Yo creo que a la larga un proteccionismo que se sostenga al infinito no tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido, si yo no estoy dispuesto a ir pari passu, yo trato de colocarme en un mercado de competencia perfecta, en modificar los sobrecostos que Argentina tiene, eso no es viable. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no puedo tener en Argentina una liberación total de las importaciones mientras yo tengo retenciones a las exportaciones. Es totalmente absurdo, o sobrecostos financieros, por ejemplo, a través de la percepción en aduana del IVA a las importaciones. Son todos costos que otros países no tienen y donde, bueno, la tendencia inicial es a tratar de trasladarlo al precio del mercado interno. Pero si yo tengo cada vez un mercado interno más chico, yo voy a tratar de resolver el problema con un tremendo sobrecosto del producto fabricado localmente, mientras yo estoy abriendo el mercado a la importación del mismo producto. Suena raro eso, ¿no? Bueno, vos antes hablabas de equidad. El otro día con Valen, los chicos hablábamos de equidad. Con los problemas estructurales con los que convivimos todos los que producimos acá, a veces vemos que primero se hace el esfuerzo para abrir que para resolvernos los problemas en los cuales producimos. Es como, en un punto creo que el orden de los factores sí altera lo que hacemos. Y nosotros
vivimos en un contexto donde es muy complicado producir y donde... Yo el otro día hablaba con un diputado que decía, vos cuando jugás al truco, podés tener buenas cartas y podés perder la mano si las jugás mal. Y muchas veces veo que se altera el orden. ¿Vos coincidís? Yo creo que, yo te empleo un término, paripaso. No podemos creer que vamos a resolver primero una parte del problema sin resolver la otra parte del problema. Eso es condenarse al fracaso. Ahora, no sé si en las últimas décadas hemos logrado tener esa visión. Yo creo que, a ver, por ejemplo, para salir de la coyuntura, Sí. yo creo que en septiembre del 2018 se cometió un tremendo error. ¿Por qué? Porque en septiembre del 2018 es cuando se instala la retención a los productos industriales, con un criterio absolutamente fiscal, mientras Argentina incrementa su endeudamiento como forma de sostener el tipo de cambio. ¿Cuánto tiempo se aguanta con una política de ese tipo? O sea, ¿te resuelve el problema de la coyuntura? Sí, puede ser que te lo resuelva. Pero de largo plazo el costo que se paga es tremendo. O sea que hay un montón de ejemplos de que no hubo tal proteccionismo industrial en la Argentina. Es que depende de donde uno lo mire. Mm. A ver, yo creo que hay que trabajar a balances abiertos y tanto proteccionismo existe y tan codicioso es el empresario privado en Argentina. Bueno, las pymes debieran estar nadando en dinero. Yo no las veo nadando en dinero. Ahí, primero que me parece un gran ejemplo el que diste, y segundo también queriendo sacarte la coyuntura y yendo a lo que a nuestro experto Pedro le gusta, geopolítica. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en el mundo? Y en este mundo en el que estamos, ¿qué oportunidades ves para la Argentina y qué amenazas ves para la Argentina? Yo lo que veo es que Occidente está perdiendo una batalla. No sé si está perdiendo la guerra, pero está perdiendo una batalla. Y hay que ser muy cuidadosos en materia de las alianzas geopolíticas en un escenario de ese tipo. Me parece que nosotros el alinearnos absolutamente en determinada dirección, si no consideramos nuestras debilidades y la necesidad de que si nos alineamos de esa forma es indispensable tener un prestamista de última instancia que nos resuelva nuestros problemas, estamos cometiendo un acto de suicidio. No me parece mal alinearse, no me parece mal sentirse occidental, no me parece mal un montón de cosas. No tomar partido al 100%. Pero tenemos que ser consistentes. Hacemos una cosa, tenemos que hacer lo que permite implementarla. A ver, caso concreto de esta época. Queremos tomar una distancia con Asia, concretamente con China. Ahora, a China le debemos mucho dinero. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Alguien nos va a venir a resolver el problema? ¿Lo vamos a tener que resolver solos? ¿Cómo va a funcionar? Tenemos inversiones hechas, y creo que de buena fe, por el gobierno chino en Argentina, como por ejemplo las represas hidroeléctricas que están a un 25 o 30% de ejecución de obra, donde ya se acumula un pasivo del orden de los 3 a 4 mil millones de dólares y que haría falta más de 10 mil millones de dólares para terminarse. ¿Qué vamos a mandar eso a costo hundido? ¿Vamos a generar un conflicto comercial de largo plazo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, yo creo que todas esas preguntas merecen una respuesta. Claro, ¿y qué rol le damos a la energía como país? ¿Es algo estratégico? ¿Es simplemente un bien económico? Ahí yo Para creo vos, que, obviamente, fue... Yo creo que primero tiene que ayudar al crecimiento económico argentino, después la exportación sin valor agregado. Nuestra experiencia no es buena en ese sentido. Para que la gente tome dimensión, ¿cuánto consume de energía al lugar? Comparado a alguna ciudad, por ejemplo. Y son 800 megavatios medios, que equivale a más de la ciudad de Córdoba. Tremendo. Ah, no puedo creer. Sí. O sea, sos lo que se denomina ultra electrointensivo. Ultra electricidad. Y en el caso, ¿qué porcentaje hoy en día es renovable? Y a hoy, qué apuntan, ¿no? Hoy nosotros apuntamos a una matriz muy equilibrada, o sea, tenemos aproximadamente un 40% de hidroeléctrica, 40 y algo, también un poco más del 40 térmico,
y un 12-14% eólico, lo cual lo estamos duplicando. O sea, vamos a ir a un 25-30% de eólico en los próximos 2 años y la intención es incrementar energía renovable para prácticamente prescindir en un periodo de 5 a 8 años de energía térmica. También, para que la gente tome dimensión, hay poca salvar en el mundo. Digamos, ¿cómo es ese proceso también del aluminio? ¿Cómo desde la bauxita hasta el producto final? ¿Nos podrías contar un poco también cómo es? La bauxita da origen a la alúmina, que en general se procesa en los lugares de extracción minera de la bauxita. Tanto Brasil como Australia son 2 países que son fuertes en ese proceso de minería y de conversión de bauxita a alúmina. Nosotros tenemos un firmado con una compañía norteamericana que opera en todo el mundo y particularmente en Brasil y en Australia, un contrato de largo plazo. Ese es básicamente nuestro insumo más importante. El coque se produce en Argentina, en las destilerías argentinas. Bueno, y algunos insumos menores químicos se importan, otros se producen localmente. ¿Esos minerales que mencionás no están en Argentina? Esos minerales en general son en lo que se denomina la franja tropical. Si nosotros quisiéramos procesar ese tipo de minerales, tendríamos que hacer a través de un proceso distinto que se llama tierras lateritas, que son abundantes, sobre todo en la provincia de Misiones, pero que generan un desequilibrio ambiental terrible. Sí. O sea, es impensado que nos dediquemos a eso. Cada cosa de acuerdo a una lógica, no tiene sentido tampoco eso. Bien. Ahí yo tengo un comentario. Vos hace un rato hablabas de el sector empresario argentino, de la desnacionalización, de estos factores. Nosotros partimos mucho de la autocrítica. ¿Cuál es el rol que le asignás vos al empresariado, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia industrial, sobre la actualidad que estamos viviendo hoy? Bueno, ¿que yo le asigno o que le veo? Lo que quieras contestar. Yo le veo muy poco rol, prácticamente insignificante. ¿Sí? Sí, me gustaría asignarle un rol mucho más protagónico. Creo que se ha perdido, creo que hay un error en las agrupaciones empresarias que viene ya desde hace larga data. Yo he sido muy crítico en su momento, hasta te diría me cansé de pelear el tema. Son directorios de asiento. ¿Qué sería eso? Directorios de asiento es cuando ya está definido quién va a ir y por cuántos años de su vida va a ir. Entonces se transforma más en un geriátrico que en algo pujante, perdón por la terminología, pero... O sea, para vos somos casta, en algún sentido. Claro, es peor que casta, porque la casta por ahí tiene algunas virtudes. Esto no sé a qué apunta. Apunta a que las mismas personas se eternicen en determinados lugares y la verdad que no transmite ningún entusiasmo. Pero sentís que hay una mayor dificultad, por lo menos yo la siento del lado empresarial. Nosotros no podemos ir y cortar una calle, por ejemplo. No podemos ir y parar una planta. ¿Cómo hacemos nosotros para expresarnos cuando tenemos esas debilidades que estamos resolviendo, por ejemplo, el día a día? Bueno, en primer lugar, tenés que saber que la cosa no pasa por entorpecer una calle. Pasa por tener un discurso estructurado, con un sector privado medianamente comprometido, que sienta que su opinión es respetada. Y eso yo no lo veo en las agrupaciones empresariales argentinas. Yo creo que ya de antemano sabés quiénes van a ser las personas que van a ir. El discurso lo desconocés. Termina siendo un discurso pobre, con muy poca firmeza. Bueno, ¿Qué crees que nos llevó a eso? O sea, que como sociedad, digo. Bueno, ahí influye mucho, creo que en parte la desnacionalización contribuyó mucho a eso. Y por otro lado, me parece que hay una cierta tendencia a utilizar a las agrupaciones empresarias como un lugar de exhibición, más que como un lugar de compromiso. Entonces,
francamente no entiendo por qué en algunos casos se considera que eso te da una tarjeta de presentación donde vas a ser más escuchado. Te tienen que escuchar el discurso, no la persona. Y también hay un tema de cambio generacional. Las agrupaciones empresarias se han avejentado. Cuando digo geriátrico es por eso. A la juventud se le ha dado pocas posibilidades. Una persona de 35 o 40 años no es un chico ya. Creo que sabe pensar incluso mejor que los mayores, tiene por lo menos una tecnología mucho más avanzada. Entonces, ¿qué estamos demorando? ¿Para qué tenerlos ahí frisados y esperar que gente que ya fracasó siga haciendo propuestas? No somos escuchados. El sector privado en Argentina no es escuchado. Y lamentablemente, en algunos casos, hay motivos por los cuales no es escuchado. Yo quería, digamos, te sacamos de la energía, que me parece que es un tema central. Perdón, vamos y venimos. Estamos en una charla de amigos. Falta el café, si quiere café. ¿Querés café? Está perfecto. Mate no. No, Ok. perfecto. ¿Qué necesita el lugar en materia energética para seguir creciendo? O sea, para pasar de las 140 a las 420 y de las 420 al doble. O sea, ¿cómo, digamos, es parte de los proyectos crecer y qué necesitas para eso? Y si ves la energía como un bien más o como un vector de desarrollo. Vamos a empezar por el final. La energía, en todos los casos, es un vector de desarrollo. Indudablemente es un vector de desarrollo. ¿Qué necesita para crecer? En realidad lo que se necesita es invertir. O sea, ninguna actividad que no invierta subsiste en el tiempo. Tiene que haber, digamos, una motivación. Comprometer el grupo de trabajo se logra en un escenario donde uno avance. Si lo que vamos a hacer simplemente es una curva descendente donde la participación del sector productivo va bajando en contra de otros sectores, yo me parece que tiende a desaparecer. Entonces, lo único que tenemos es que lograr confianza y condiciones para que se invierta, se reinvierta. El histórico actor del sector privado en Argentina es un error a veces considerar que lo único que ha pretendido es hacer caja y llevarse las divisas al exterior. Hay mucha gente en Argentina que no es residente fiscal en el exterior y que lo que tiene es lo que está fijo y sujeto al suelo argentino. Y respetémoslos un poco más por lo menos de lo que lo respetamos hasta ahora. Está bueno, ¿y podés profundizar qué significa para vos que la energía es un vector de desarrollo? O sea, para el que nos está escuchando, ¿qué es para vos la energía? O sea, en el sentido, ¿cómo funciona la articulación? ¿Podemos profundizar ahí? Nosotros sin energía no podemos desarrollar los productos que nosotros desarrollamos. Ahora, hay algo que sí tengo que reconocer, que tal vez lo que tenemos que colaborar, dado que estamos involucrados fuertemente, o aquellos que estamos involucrados fuertemente en el sector energético, es tratar de ir en el camino de mejorar el valor agregado que le damos a energía. Por ejemplo, el procesamiento de energía en función de generación de informática. O sea, evidentemente, si uno logra manejar adecuadamente la inversión, va a poder ser más constructivo generando información que generando aluminio usando la misma cantidad de energía. Eso es un dato, es indiscutible. Pero hay que ocupar a la gente también. O sea, tenemos que tratar de equilibrar las cosas. No podemos tener 47 millones de analistas de sistemas. Hay que generar una matriz de trabajo equilibrada. Bueno, esa es la tarea que tiene que mancomunar al sector privado, a los gremios y al Estado Nacional. Hay que tejer un proyecto de país que se perdió hace muchos años y eso no está. Y ahí vos reivindicaste el rol de Frondizi, ¿no? Como estadista. ¿Cuáles fueron las características principales que te dejó ese gobierno y qué pensás a futuro que se podría tomar? Yo me parece que fue un discurso muy bien estructurado y con una intención muy sana de generar una política de desarrollo. Y creo que después de Frondizi yo no lo he visto repetir eso. Me parece que después nos perdimos, empezamos a buscar soluciones mucho más complicadas y bueno, nos descuidamos y un poco creímos en algunos peces de colores. Y yendo a eso, ¿no encontrás una contradicción? Hubo una idea en los 70 que nacía el postindustrialismo, que se aplica en los 90 mundialmente, bueno, en varios países,
Argentina, digamos, de algún punto lo tomó eso. Y la paradoja es que hoy en día está de moda la industria en el mundo, pero hay un sector acá que, digamos, de alguna manera La rechaza. lo rechaza o cree más el postindustrialismo. ¿Cuál es tu mirada al respecto? A ver, repito, primero que creo que cada país va a tener que tejer un modelo en función de sus necesidades. No hay una verdad absoluta. Es un rompecabezas. No es todo de una cosa y nada de la otra. Yo soy industrialista, me siento cómodo con lo que hago, tengo que reivindicar eso. Si después el porcentaje de la economía que mueve el sector industrial decrece por un fenómeno internacional, me tendré que adaptar a eso. Ahora, yo no voy a ser el verdugo que va a renegar del sector industrial de movida. Mi rol es otro, que me convenzan cuando sea la oportunidad que tengo que ceder lugar. Mientras tanto lo voy a defender. Y lo voy a defender con mis accidentes. Nos queda muy poco tiempo. Yo quiero ir un poquito más para el cierre a lo personal. Esta es una pregunta difícil, nosotros la tenemos estudiada. Y el costo fabril, por ejemplo, de una remera, de lo que es el hilo, ¿viste? Es el 7%. De una llanta de un Chevrolet Classic que hoy está en un torno, está 200.000 pesos. ¿Cuál crees que es el costo aluar en esa llanta? ¿Y qué injerencia tiene el Estado? O sea, vos, por ejemplo, aluar tiene un porcentaje, ¿el Estado cuánto de eso? ¿Lo tenés visto? Sí, yo te puedo decir, una llanta promedio para hoy en Argentina ya no se mide tanto en términos de unidades chicas, se mide fundamentalmente de unidades utilitarias, la incidencia de las pick-ups, ¿no? Una llanta pesa aproximadamente 13, 14 kilos de aluminio. 13, 14 kilos de aluminio son aproximadamente $45, $47. Es una llanta que tiene que competir contra un producto que, por ejemplo, en el caso de Europa del Este, puede venir con un nivel de protección muy elevado, donde te quedan otro tanto de valor agregado. Con ese otro tanto las cuentas en Argentina no dan, definitivamente no dan. No dan por un montón de factores. Uno de ellos es la escala. Nosotros tenemos escalas pequeñas de producción. Y tenemos un retraso de inversión marcado. Hoy en día la tecnología, por ejemplo, en llantas, ya tiene un atraso, yo te diría, del orden de los 15 años. Eso te hace generar sobrecostos muy elevados. Vos me dirás, ¿qué pasó en esos 15 años? Y nos dormimos. Y esos costos argentinos, viste que a veces no se entienden desde el Estado en sí mismo, no te hablo de un gobierno. ¿Vos alguna vez, porque quiero que la gente sepa también lo que es la responsabilidad de tener a tantas familias, no es que te sentás en una poltrona y simplemente esperar a recibir? ¿Vos sentiste alguna vez un apriete de parte de la política por el tema precios? ¿Cómo se transita eso? ¿Alguna vez? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Sí. Pero bueno, estamos acostumbrados. ¿Y qué les decís? Que abramos los libros. Yo recuerdo durante la época de Guillermo Moreno, a mí me tocaba ir por lo menos una vez por mes a discutir los temas. Y quiero aclarar, nunca hubo un revólver en la mesa, creo que es parte de la fantasía. No era una conversación suave, ni mucho menos. Pero durante ese tiempo yo me empeñé y lo logré bastante a trabajar a libro abierto. O sea, hacían costos. Sí, abríamos los costos totalmente y se mostraba. ¿Estás a favor de eso? A ver, con esto no quiero decir que estoy a favor de las formas, de los modos, pero sí estoy a favor de trabajar a libro abierto. Creo que es la única manera. O sea, básicamente decís que si todos nos pondríamos de acuerdo a trabajar a libro abierto, mejoraría la economía. No me cabe la menor duda. O sea, nos quitaríamos un montón de fantasmas que tenemos. Bueno, el sector automotriz, con el Tier 1, 2 y 3, con la cadena de proveedores, trabaja mucho a libro abierto. Sí, el problema es que trabaja por un lado a libro abierto y por otro lado con una guadaña. Entonces, si ignora... ¿Cómo sería? Ha basado su competitividad en exprimir al límite el potencial de los proveedores. Lo cual no entiendo, porque es una filosofía internacional.
pero muchas veces desconoce que los proveedores tienen problemas de estructuras de costos muy graves y lo único que hemos ido logrando en eso es una pérdida del valor agregado local. Hoy en día el promedio de componente importada en un auto debe estar en más del 70%. O sea, ¿qué somos? ¿Una armaduría? ¿Qué valor agregado, qué balance de divisas podemos aspirar a tener en esas condiciones? Bajo. Y no nos hemos preocupado mucho por encontrar el por qué el sector autopartista ha perdido tanto terreno. Entonces tenemos que hacer el proceso que tuvimos que haber iniciado hace muchos años, empezar de cero, empezar a mirar en cada sector dónde están las asimetrías y bueno, tal vez podamos llegar a un resultado bueno, pero si no empezamos... Antes de llevarte a un plano personal que me parece importante... La anteúltima. Dame 10, que la verdad que me quedaría hasta mañana. Ya lo tengo a Madanes acá, no quiero terminar. Ahí viene lo que Tenemos 10 más. Okay, más. Okay. El otro día hacíamos una relación donde mostraban un montón de países la cantidad de robots que tenían como una muestra de productividad y después hicimos como una lógica de compararlos, estaba Argentina, con el acceso al crédito que tenían los privados y era casi lineal. O sea, era más robots, tenía más crédito, menos robots que era Argentina, tenía poco crédito. Esos 15 años que vos decís que nos dormimos, ¿no son también en un punto consecuencia de que no hay crédito para que el privado invierta? Y si no hay crédito para que el privado invierta, ¿cuáles vos crees que son las razones que hacen que esto pase? ¿Que no haya crédito o qué? Claro, o sea, yo digo, bueno, ¿cuál es la razón por la que en la Argentina no hay crédito, como no sé, en Brasil, que es 70% sobre el PBI, nosotros tenemos 4 o 5? Porque nosotros somos excelentes financistas. En Argentina el sector financiero se ha preocupado muchísimo por crear dinero a partir del dinero. Y el tema del crédito es un tema que poco importa. El único crédito que se ha sostenido es el préstamo al sector público. Digamos, el crédito al sector privado no forma parte de la inquietud del sector financiero en Argentina, pero ya esto hace muchísimas décadas. No es de ahora. Para poder ser competitivo para una compañía en Argentina hace falta tener un músculo financiero gigantesco. Nosotros, por ejemplo, uno de los temas que más nos ha preocupado en los últimos años es poder tener acceso internacional a un crédito lógico que nos permita mantener un ritmo de inversión. Alvaro hoy es una compañía que sale al mercado y se puede financiar, se ha logrado financiar a tasas de entre el 6,25 y 6,5%. Yo no conozco muchas compañías que logren esa tasa. Y aún así, estamos un punto, un cuarto por encima de lo que es una compañía igual en otros países. Ahora, si yo tengo que remar con la incertidumbre absoluta de qué tipo de moneda uso para tomar un crédito en una pyme, bueno, a ver... No hay acceso al crédito para nosotros. ¿Dónde va a estar mi negocio? O sea, yo no sé si tomo dinero al 70%, si estoy haciendo un maravilloso negocio, me estoy fundiendo. ¿Vos calzás esos financiamientos contra tu expo? ¿Qué porcentaje de lo que ustedes producen exportan? Nosotros hoy, vamos por parte. Nosotros estamos exportando en este momento, más de un 80% de la producción. Ah, tremendo. Sí. Usualmente era el 70%. El mercado interno se ha caído sustancialmente. Sí, el hecho de tener exportaciones nos permite estar, lo que se denomina, securitizando nuestro crédito. Por eso tenemos un muy buen acceso al crédito. Pero reconozco que no es el caso general. Una pyme grande, hoy no tiene forma de instrumentar una securitización. Vos abastecés miles de pymes. ¿Cómo andan las pymes hoy en Argentina? Mal. ¿Cuál es la caída del sector? En mi caso es 60-70% en la madera. Estamos en esos niveles, más del 50% seguro. Sí. Con un fenómeno que es muy difícil de determinar, porque había una sobreacumulación de stocks intermedios en función de la dificultad de asegurar el patrimonio, sobre todo el año pasado. Entonces, el sector pyme se ha protegido comprando insumos, muy por encima de lo que necesitaba para procesar los productos. Ahora se encuentra con un mercado recesivo y stock de insumos muy elevado. Entonces, lo que está funcionando es en función de la caja, no de un balance económico. Eso es perverso. ¿Qué mensaje le darías a tus clientes entonces para aguantar una situación? Yo creo que no hay que aguantar. O sea, esto es como
como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar. No, creo que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos. Si nos quedamos con una actitud simplemente Pasiva. de resistencia, nos va a ir muy mal. Yo quiero cerrar con No, tus no me hijos. cierres todavía. Bueno, antes entonces, ¿no? ansioso Hacemos por dos, cerrar. hacemos dos. Está uno de tus hijos acá. Sí, Ok, de River dijiste. este es de River, sí. Salió bien. Depende. Yo viví 18 años con el problema. Se ríe Vos no atrás. fue tanto, pero yo viví 18 años con el problema. ¿Qué le dejas a ellos? ¿Qué representan para vos? ¿Soñaste con que ellos se involucren en la empresa? ¿Qué? No, yo, a ver, lo que siempre he tratado de hacer es que tengan respeto por lo que las generaciones anteriores hicieron. Pero después que tengan la plena libertad por tomar el camino que quieran. No, a la fuerza no. Lo peor que uno puede hacer es imponer esos modelos. No. Tienen que ellos decidir qué es lo que quieren hacer. Pero que conozcan todo. Sin conocer no se puede decidir. Así que en esta etapa todavía están en la etapa de conocer. Pero para entrar a la empresa hay como algún tipo de protocolo, tienen que formarse, o sea, ¿lo tienen organizado o es un poco más informal? ¿Cómo es el ingreso de un hijo tuyo a la empresa? No, a ver, yo tengo una hija de 26, uno de 24 y Ramón que tiene 22. Mi hija mayor ya está con la obligación de lo que quiera hacerlo, tiene que hacer con una, digamos, seriedad profesional. Ella ha decidido colaborar en ciertos sectores de la empresa, está volviendo a Estados Unidos a radicarse en Argentina definitivamente a fin de mes y lo va a hacer. Los dos varones están terminando su carrera y bueno, lo que tienen que saber es que en el juego pueden estar, tienen que tener dos cosas. La primera, capacidad para hacer lo que decidan hacer y entusiasmo. Y la segunda, seriedad. O sea, si van a estar en la empresa, tienen que trabajar a la par de los que los demás trabajan. Pero si quieren hacer otra cosa, ya ellos, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer una más? Todos, digamos, imaginan que un industrial como vos, picante, como Madanes, quiero decir, a veces como que se idealizan, ¿viste? Los grandes empresarios industriales. A mí me gustaría recorrer un día tuyo. O sea, en el sentido de, ¿cómo es un día tuyo? Si hay veces que las decisiones te hacen dormir mal, ¿qué sentís en esos momentos? ¿Qué estás pasando en este contexto donde yo sé, porque te conozco, que no solo te preocupa tu negocio, sino que verdaderamente te preocupa la Argentina siempre, no digo coyunturalmente, pero como llevar a lo terrenal, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Te levantás? ¿Haces deporte? O sea, ¿cómo es el día de Javier Madanes? No hay un estándar. Yo, digamos, funciono de acuerdo a las necesidades del día y a lo que duermo. Anoche, por ejemplo, no sé, dormí 4 horas. ¿Por qué? Porque el día venía mal. Venía muy mal en lo que yo llamo un proceso de crecimiento y no en un proceso de crecimiento. Con lo cual, te levantás, los ratones te empiezan a trabajar en la cabeza y no se te hace falta, no es fácil conciliar el sueño. Y después depende, en algunos momentos de la mañana siento la necesidad de ir temprano, en otros momentos siento la necesidad de usar más el teléfono antes de salir de casa. No hay un estándar. Lo que sí trato es durante el día, en algún momento, estar en contacto con la gente, eso sí trato. ¿Con quién? ¿Con quién te gusta rodearte? ¿De quién te gusta aprender? No, de la gente que tiene responsabilidades más importantes y que colabora conmigo. No soy muy sociable a nivel de colegas, no me junto mucho, no participo en ninguna agrupación industrial. Fue una decisión que tomé hace unos 20 años. O sea que me doy mi tiempo y por la tarde trato de hacer alguna actividad física, por lo menos 1 hora, para tratar de, envejecer. ¿Para trabajar lo el menos cuerpo o la rápidamente. cabeza? Para pagar O la ambas. cabeza. La cabeza es muy difícil. Trabajar la cabeza la podés trabajar leyendo. La filosofía viene bien para eso. Digamos,
aprendo de lo que leen mis hijos hoy. ¿Qué leen? Leen de todo. Les gusta. Claro, es otro mundo, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso, con la tecnología, con el Mal, tele? pésimamente ¿Sí? mal. Sí, soy un bruto. Pero mejor aceptarlo, si están ellos que lo van a poder resolver. Pero aprendo de ellos. O sea, cuando te mandan un link de Zoom, a las puteadas no gusta. Me cuesta horrores, pero lo reconozco. El Entonces, micrófono, ¿viste? no, sí, me cuesta horrores, pero no está mal. O sea, soy de otra generación. Sos de los que le pasa bastantes veces que está hablando y le dicen, Javier, el micrófono. Obvio. Pero no me frustra. Y estos saben mucho más que yo. Y estoy chocho. La verdad que es una cosa que me hace muy feliz. Es que van a ser tremendamente más competentes de lo que yo he podido ser. Eso me hace tremendamente feliz. Básicamente, Aluar, Fate y todas las En lo empresas que tienen fuere. un futuro. No, en lo que fuere. No, deja. No. Que Estaba queriendo condicionar no la hay vida de que Ramón. no hay que condicionar. ¿No? Ninguno te tiene que sentir condicionado. Si uno lo condiciona, lo desmotiva. Y yo te veo a vos, por ejemplo, súper entusiasmado con lo que han hecho, ya ni siquiera tu padre, toda tu familia, a quienes conozco muchísimo. Y está buenísimo eso. Está muy bien. ¿Pero por qué? Supongo que no te presionaron, que solito te metiste en este despelote. Mazo, ¿eh? Me jodido, te di jodido. Tu papá es un poco intenso, pero bueno. Pará, y la última es, no te llevamos a nada a hablar de mucha actualidad en el sentido de presidente, pero sí me gustaría que digas algo bueno que le ves a Javier Milei y algo malo que le ves. O sea, en el sentido de, digamos, ¿qué es lo que más respetás y qué es lo que más te preocupa? Bueno, a ver, yo lo que respeto es la fortaleza que transmite. Transmite convicción. Y lo que más me preocupa tiene que ver también con esa convicción, porque creo que es una convicción que tiene mucho que ver con lo dogmático. Y yo no soy dogmático, bajo ningún punto de vista. Entonces, está mezclado un poco. El entusiasmo fantástico, pero no con un costado místico o dogmático. Eso sí me preocupa mucho. Y en ese sentido, ¿no encontrás a veces contradicciones cuando se destacan países que no son nada dogmáticos? Por ejemplo, cuando se habla del caso de Estados Unidos, se destaca Trump, que tiene un modelo bastante proteccionista, pero se lo pone como ejemplo de país. ¿No encontrás una contradicción ahí? El mundo es un mundo de contradicciones. Hoy, Pero no pareciera que haya un mundo de dogmas, ¿no? Más o menos. No. Yo creo que hay más dogmas de los que uno quiere reconocer. Hay un punto que nos está costando mucho en el mundo occidental, que es un criterio universalista. No somos universalistas. Agarramos siempre por un lado muy tendencioso. Y eso está mal. O sea, hemos perdido mucha flexibilidad en el pensamiento. Y eso sí me preocupa. Porque si nos encerramos en pocas ideas, no vamos a crecer. Voy con la última. Por acá pasó Facundo Moyano y él dice que hay una reforma laboral por izquierda. ¿Qué rol también le ves al sindicalismo en todo lo que está pasando en Argentina? A ver, primero que yo creo que es muy difícil hablar de reformas laborales si no aplicamos la ley laboral. O sea, estamos queriendo reformar antes de haber aplicado plenamente lo que la ley vigente te da. Ahí tenemos un primer problema. Yo reivindico el rol del sindicalismo. Creo que hay de todo. No todo el sindicalismo es bueno, pero tampoco todo el sindicalismo es malo. Creo que el sindicalismo en Argentina ha sido un fenómeno muy particular que uno no ve en otros países del mundo, y ha servido para, de alguna manera, ordenar la relación con el sector laboral. ¿Se pueden haber cometido abusos? Sí, pero yo le veo un rol importante. No creo que en las próximas décadas se pueda prescindir del sindicalismo o demonizarlo. Creo que ese es un error gravísimo. Pero esa intransigencia a discutir la actualidad laboral, ¿no crees también que los hace competir con los movimientos sociales? ¿Quién es intransigente? No todos los gremios son intransigentes.
Hay gremios que están absolutamente abiertos a la discusión. Uno se forma una idea sobre la base de algunas manifestaciones en la calle o algo que está más cerca de ciertos sectores de la política que del sindicalismo en sí. Pero no, yo no veo esa intransigencia, no sé. O sea, básicamente decís, no hay que generalizar. No, para nada. Hay mucha colaboración. El sindicalismo hoy está muy preocupado. No sé, me imagino los días de Gerardo Martínez pensando en cómo va a poder resolver el problema de 200.000 puestos de trabajo que no tienen alternativa hoy. Y no lo veo intransigente para nada. Yo no he visto una manifestación violenta ni nada que se le parezca, ni una declaración de confrontación. Sigue una preocupación. Entonces, puede haber gremios, sí, nosotros tenemos uno, nuestro gremio en neumáticos, que es una especie de desprendimiento del Partido Obrero, sí es combativo, sí es muy difícil dialogar, pero sectores como UOM, confrontativos, no, para nada. De hecho, vos me has contado que has tenido muy buena relación con UOM para trabajar juntos la productividad. Excelente relación. Qué bueno. Excelente relación, respetando a cada uno, por supuesto, lo que defiende. Pero sí, se puede hablar de todo. Después, bueno, cada uno defiende los intereses propios, pero sí, la lógica funciona. Pero bueno, no sé, también no sé, así. Queremos matar al sector privado, queremos matar al sindicalismo. Nos vamos a quedar muy solos. Hablaste un poco de la microeconomía. Cerrás vos, Sí, Pedrito. Cerrala porque nos respecto quedamos a la hasta mañana. macro, ¿cómo estás viendo hoy en día Argentina y cómo pensás que va a terminar, Bueno, al menos este año, ¿no? La micro en Argentina hoy no existe. Directamente, no es un tema. Ni las autoridades, creo yo, sienten una gran inquietud por la micro, ni el sector privado se encarga de defender la bandera de la micro. O sea, ahí tenemos una responsabilidad compartida. Yo creo que mientras no ataquemos a la par de la macro a la micro, es una ilusión pretender soluciones. No hay macro sin micro y no hay micro sin macro. Exactamente, sí. Tienen que ir a la par. Lindo cierre. Un aplauso para Javier. Gracias a ustedes, muchachos.